Un niño mexicano de apenas 3 años se encontraba atrapado en medio de la lucha de sus padres por su custodia. El supuesto resentimiento de su madre hacia su progenitor quedó evidenciado en varias ocasiones de la manera en la que ella se refería al hombre cuando el niño estaba presente. Pero lo que nadie se imaginaba es que de un día para otro el niño sería encontrado sin vida y las autoridades señalarían como la responsable a la propia madre del menor. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en México, el del niño Vicente. Acompáñenme a ver todos los detalles. Eran poco más de la 1:30 de la tarde del sábado 2 de mayo de 2026, cuando la habitual tranquilidad de un fraccionamiento privado en Mexicali, Baja California, en México, se vio interrumpida por las sirenas que anunciaban la presencia de unidades de emergencia en la zona. Los residentes rápidamente salieron a ver qué estaba pasando y se dieron cuenta que algo terrible había sucedido. En el vecindario se había localizado sin vida a un niño de apenas 3 años, que estaba dentro de un vehículo, a merced de las altas temperaturas propias de la ciudad. La víctima fue identificada como Vicente Mesa Ramírez, y todo apuntaba a que la responsable de los hechos era su propia madre, una mujer llamada Roxana Ramírez Ibarra, de 40 años, quien de inmediato se convirtió en el blanco del repudio ciudadano, el cual se extendió rápidamente por las redes sociales. Pero para comprender la magnitud y el impacto de esta tragedia, que también acaparó los titulares de la prensa escrita, es necesario conocer el contexto familiar y las circunstancias que rodearon todos los hechos. Vicente había nacido el 17 de abril de 2023 en la ciudad de Mexicali y fue el menor de los 3 hijos de una mujer llamada Roxana y el único en común con su entonces esposo Juan Carlos Mesa Beltrán. Sus familiares lo describieron como un niño dulce, cariñoso y también travieso. Los otros 2 hijos de la mujer eran fruto de su primer matrimonio y también estaban bajo su cuidado. Fue así como los primeros 2 años de vida de Vicente transcurrieron en un hogar tranquilo construido por sus padres y sus medio hermanos. Al principio parecía que todo marchaba bien en la familia. Juan Carlos tenía una buena relación con sus hijastros y muchos pensaban que la llegada del nuevo bebé iba a fortalecer la unión de la pareja, pero fue todo lo contrario y marcó el principio del fin. La relación comenzó a desmoronarse y para 2025, cuando Vicente tenía apenas 2 años, la situación se volvió intolerable. Las peleas y los conflictos se hicieron cada vez más frecuentes y la pareja decidió terminar su relación. Esta ruptura no se dio en buenos términos y comenzaron una amarga batalla legal por la custodia de Vicente. Mientras el proceso avanzaba, él vivía con su madre y sus hermanos en una cómoda residencia, donde de acuerdo a algunas versiones, Roxana y sus hijos disfrutaban de un estilo de vida muy holgado. En algunos medios se dice que la mujer tenía un título en psicología y en otros que se desempeñaba como coordinadora de guardería del Seguro Social. Supuestamente había ejercido este puesto durante al menos 15 años. Pero más allá de estas responsabilidades, Roxana también tenía tiempo para divertirse y lo hacía a través de las redes sociales, en las cuales se presentaba como una madre amorosa y dedicada a sus hijos, ya que en sus perfiles solía compartir con todos sus seguidores fotos y videos de sus hijos, especialmente de Vicente. Por lo general estas publicaciones se llenaban de comentarios positivos. Ella también publicaba mucho contenido sobre ella. De igual modo, gracias a estas publicaciones también se pudo saber que la mujer ingería alcohol de manera asidua y que disfrutaba hacerlo. Pero tras la fachada de mujer independiente y despreocupada que exhibía Roxana, habían algunos sentimientos negativos hacia su expareja, el padre de Vicente, o al menos así se desprende de algunos videos que ella grabó con el niño. Según los informes, las fricciones entre Roxana y Juan Carlos se acrecentaban a medida que el tiempo pasaba, y todavía más mientras se acercaba la fecha de la audiencia en la cual resolverían su divorcio y la custodia del niño de manera definitiva. Pero lamentablemente este resultado no se llegó a ver, porque los hechos que contaremos hoy sucedieron antes. Y es que, como ya dijimos, todo empezó el 1 de mayo de 2026, cuando según los registros los hijos mayores de Roxana estaban en casa de su padre, y ella pasó a buscar a Vicente en el colegio.
y luego lo llevó a una fiesta infantil. Posteriormente, madre e hijo se dirigieron a otro domicilio situado en otro fraccionamiento, donde continuó la celebración. La mujer había estado bebiendo en la reunión, pero algunos de sus amigos dicen que apenas fueron unas copas de vino. Lo cierto es que se fue más o menos a las 11 de la noche. Subió a Vicente a su silla infantil, ubicada en el asiento posterior de la camioneta, le ajustó el cinturón y comenzó a conducir hasta su casa. Cuando llegó a su domicilio, Roxana estacionó el vehículo en el frente. Descendió y cerró la puerta entrando directamente a la casa, dejando a su hijo dentro de la camioneta. Según lo que comentó a las autoridades, ella creyó haber bajado a su hijo y encendió el calentador del agua con la intención de bañarlo, pero por razones que no supo explicar fue ella la que se bañó y luego se quedó dormida. Supuestamente se levantó alrededor de las 11:30 de la mañana y pensó en ir a la habitación de Vicente, pero como no lo sintió, imaginó que seguía dormido y no quiso despertarlo, por lo que se puso a hacer otras cosas, y fue después a la 1 de la tarde cuando finalmente entró en la habitación y descubrió que el niño no estaba en su cama. La mujer dice que comenzó a buscarlo por toda la casa y no lo encontró, pero cuando corrió a la camioneta que estaba aparcada fuera de la casa, como ya sabemos, se encontró el peor de los escenarios. Vicente estaba allí sujeto a la silla de seguridad, sin moverse ni respirar. Entonces ella dijo que entró en pánico y llamó a sus padres. Cuando se percataron que el niño no respondía, intentaron reanimarlo, y fue entonces cuando solicitaron apoyo a través del número de emergencias. Como ya sabemos, en pocos minutos llegaron a la casa distintos funcionarios. En el lugar encontraron a la abuela materna del niño con el pequeño en sus brazos, mientras que Roxana estaba en aparente estado de shock. Cuando los socorristas atendieron al pequeño, se dieron cuenta de que no tenía signos vitales y declararon su deceso en el lugar. El caso entonces fue remitido a los agentes estatales de investigación y el cuerpo del pequeño fue llevado para hacerle todos los exámenes forenses. Roxana inmediatamente también fue detenida y puesta a disposición de la Fiscalía, organismo que abrió un expediente y comenzó a recabar toda la información. Para ese momento la historia ya se había hecho viral en las redes sociales y muchos usuarios comenzaron a buscar en los perfiles de Roxana y a dejar comentarios que expresaban su repudio. Esta medida sacó a relucir distintas publicaciones, las cuales daban a entender y a conocer su estilo de vida. Ya el lunes 4 de mayo la indignación colectiva alcanzó otro nivel, cuando se dieron a conocer los resultados de los análisis forenses. En esto se determinó que el pequeño había tenido un final lento y doloroso. Tenía el peso y la talla adecuados para su edad y no tenía indicios de violencia, eso sí, pero se detectó que el pequeño tenía quemaduras de primer grado en los muslos y los antebrazos, estas producidas por el calor al cual estuvo expuesto, y se determinó que la causa de su fallecimiento había sido un golpe de calor. Sobre el tiempo que Vicente había estado expuesto al incidente, el médico señaló que había estado atado a la silla alrededor de 12 horas, pero concluyeron que había perdido la vida entre las 9 y las 10 de la mañana del sábado, varias horas antes de ser localizado. En cuanto a la temperatura que el niño soportó durante todo ese tiempo, el médico explicó que fuera del auto estaban haciendo entre 25 y 35 grados Celsius, y que en el interior sin ventilación y producto de la radiación, esto podía elevarse entre 10 y 15 grados más, lo que significa que el niño había soportado más o menos 45 grados de temperatura. De acuerdo con los mismos peritajes, presentaba abrasiones derivadas de los roces, por los presuntos intentos del pequeño de librarse de la silla de seguridad. El forense también aclaró que había sido el abuelo materno quien se había encargado de identificarlo y de concluir todos los trámites pertinentes. Esa misma tarde los restos del pequeño fueron entregados a la familia y velados en una funeraria local, y al día siguiente lo despidieron con una misa de cuerpo presente. En medio de las escenas de dolor, el padre del niño le dedicó un emotivo mensaje a su hijo. Asimismo, en declaraciones a los medios afirmó que inicialmente no tenía contemplado proceder judicialmente o testificar en contra de Roxana, por tratarse de la madre de su hijo. No obstante, cuando conoció la versión de los hechos cambió de opinión, ya que para él no era una simple omisión, sino un acto premeditado. Juan Carlos añadió que le había dolido ver cómo había fallecido su hijo, cómo había querido librarse de la silla e incluso cómo se ensució las manos porque se hizo sus necesidades encima. La mención de estos detalles que no se conocían provocó una fuerte reacción entre usuarios de las redes sociales, que no cesaban de pedir justicia. Además, también dijo que la noche de los hechos una persona había ingresado con Roxana a la vivienda, pero no dio más detalles, y eso tampoco ha sido confirmado por las autoridades. Lo que sí se sabe es que la tarde de ese mismo martes se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de la mujer.
Durante el debate se expusieron nuevos elementos sobre los hechos que rodeaban la trágica muerte de Vicente. Entre las pruebas presentadas destacó la actividad de la mujer en las redes sociales, específicamente durante la madrugada del 2 de mayo, después de haber dejado al pequeño Vicente dormido solo. De acuerdo con la fiscalía, esta información era crucial en la investigación, y es que se sabe que después de haber entrado en la casa, Roxana habría estado consumiendo alcohol, y en algunos reportes se mencionan que fueron al menos 6 latas de cerveza y una botella de vino, pero no se fue a dormir hasta directamente las 5:30 de la mañana. De acuerdo con las pruebas digitales, utilizó aplicaciones de mensajería, revisó sus perfiles y compartió al menos 3 publicaciones. Estos elementos parecían indicar que en todo ese lapso estuvo consciente y en capacidad de darse cuenta que su hijo no estaba. Además, después de eso se levantó antes del mediodía, y transcurrieron 2 horas más hasta que se diera cuenta que supuestamente el niño no estaba en su habitación y decidiera buscarlo en su camioneta. El padre del pequeño estuvo presente en la audiencia y presentó su testimonio. El hombre habló de los conflictos que tenía con Roxana y contó que los días antes de la tragedia, ella le envió algunos mensajes amenazantes que tenían que ver con la integridad de su hijo. De igual modo mencionó un incidente previo en el cual Roxana ya había dejado solo a Vicente durante varias horas. Y además de eso relató otro más en el cual la mujer lo hirió con arma blanca. Eso sí, el hombre dijo nunca haber presentado una denuncia formal por esto. En la audiencia también salieron a relucir acusaciones sobre violencia familiar, específicamente de Juan Carlos contra Roxana, quien lo había denunciado ya en 2 oportunidades. Por su parte, la defensa también alegó la existencia de un denominado síndrome del niño olvidado, un fenómeno psicológico en el cual un adulto, por lo general el padre o el cuidador, deja accidentalmente a un niño pequeño encerrado en el vehículo. Según los expertos, no es una enfermedad, sino una falta temporal del cerebro, que desconecta la memoria espacial mientras la persona se enfoca en otras tareas. Así las cosas, después de más de 8 horas de debate, Roxana fue imputada a proceso por el delito de homicidio por omisión con dolo eventual, el cual acarrea unas penas de entre 8 y 15 años de prisión. Y además el juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Entonces la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia para definir si la mujer era vinculada a proceso o no, se programó para el sábado 9 de mayo. Así las cosas, Roxana fue enviada al Centro de Reinserción Social, conocido por sus siglas como Cerezo, de Mexicali, y es hasta el día de hoy que continúa todavía en su proceso penal. En declaraciones públicas posteriores a la audiencia, Juan Carlos rechazó que las autoridades tratasen el caso como una omisión negligente, ya que él estaba convencido de que las acciones de su expareja habían sido premeditadas. Según su versión, Roxana utilizaba a su hijo como herramienta de presión dentro del proceso legal que mantenían, en el cual, como ya sabemos, ambos luchaban por su custodia. Sostuvo que faltaban apenas unos días para que tuviera lugar una audiencia muy importante, la cual con la muerte del pequeño ya no se iba a llevar a cabo. El hombre también mencionó que durante la audiencia inicial Roxana no mostró ni una sola gota de arrepentimiento, nunca pidió perdón ni lo mencionó como su hijo. Entre tanto, el caso seguía provocando una ola de indignación en las redes sociales, no solamente en México sino también en otros puntos del país. En internet se habían revelado datos de la mujer, específicamente unos mensajes de texto. En esto Roxana le decía a Juan Carlos que se iba a desquitar con él y que él sería el responsable. Estos enviados a través de una plataforma de mensajería instantánea fueron brutales, ya que la mujer también amenazó a Juan Carlos diciendo que el niño iba a sufrir las consecuencias. El contenido de estos mensajes volvió a encender el debate de esta mujer. También se difundieron fotografías que supuestamente mostraban una relación de amistad entre Roxana y la gobernadora de Mexicali, por lo que muchos temían que eso pudiera influir en su situación legal. Ante el revuelo que todo esto generó, la mandataria estatal se vio precisamente obligada a aclarar las cosas, diciendo que sus hijos mayores habían coincidido en el preescolar. Sin embargo, también aseguró que se aplicaría la ley sin distinciones y que se haría justicia para Vicente. Por otro lado, en una conferencia de prensa que tuvo lugar ese mismo día, la fiscal de Baja California hizo un recuento de todos los hechos que habían llevado al final del pequeño y explicó lo concerniente al delito del cual se acusaba a Roxana: homicidio por omisión impropia con dolo eventual. La funcionaria dijo que esta figura legal implicaba el ponerse intencionalmente en estado de ebriedad. La mujer sabía que podía provocar el fallecimiento de alguien si bebía, y no dejó de hacerlo. También comentaron que las pruebas toxicológicas habían revelado la presencia de alcohol en el organismo de Roxana,
Y además también señaló que en el caso en que el delito por el que estaba siendo señalada fuera reclasificado, podía recibir una pena de hasta 50 años de cárcel. Según los reportes, hasta el momento en el que estamos haciendo este video, a principios de mayo de 2026, se habían reunido al menos 25 pruebas periciales, incluidas cajas de medicamentos controlados que fueron incautados en la casa de esta persona. En medio de la repercusión que había tenido la opinión pública, las autoridades judiciales el sábado 9 de mayo llevaron a cabo una marcha convocada por el padre, y en medio de la repercusión que estaba teniendo todo el caso y de las expectativas que se podían tener de las autoridades en ese momento, ellos decidieron hacer una pequeña movilización. Vestidos de blanco y con pancartas en mano, los familiares de Vicente y amigos se concentraron en un monumento. Durante el recorrido alzaron la voz con distintas consignas. Al finalizar la actividad, el padre del niño dirigió unas palabras a los participantes, explicando las circunstancias de la vida en las cuales había perdido a su hijo. Y así las cosas, el primer esposo de Roxana también denunció haber recibido amenazas de los familiares de la mujer, e incluso señaló que las personas que cuidaban a Vicente estaban completamente intimidadas. De igual modo, Juan Carlos se refirió a la iniciativa para impulsar la Ley Vicente, una propuesta que busca que ambas partes sean sometidas a estudios sociales y psicológicos antes de determinar una custodia provisional, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas para el bienestar de los niños. Además, solicitó que las decisiones judiciales en casos familiares no se enfoquen solamente en criterios de perspectiva de género, sino que se priorizara la protección integral de los niños y adolescentes, agregando que ellos debían estar primero. Así las cosas, el sábado 9 de mayo se realizó la audiencia de vinculación al proceso. En la antesala se encontraban familiares del lado paterno y materno de Vicente, y entre ellos ocurrió una confrontación verbal que no pasó a mayores. Roxana también llegó a las instalaciones y Juan Carlos estuvo presente. Durante la audiencia, la defensa presentó varias entrevistas de testigos como evidencia para demostrar la inocencia de Roxana, y Juan Carlos pidió al juez que le permitiera recabar testimonios para demostrar cómo era la relación de pareja, pero esta solicitud fue negada. Se supo que la defensa estaba buscando que se reclasificara el delito a homicidio culposo, por lo cual presentaron algunos testimonios de familiares y de especialistas que señalaron que Roxana pasaba por un cuadro de estrés, ansiedad e insomnio. Supuestamente su condición era consecuencia de una crisis personal generada por su proceso de divorcio y por un problema hipotecario que tenía en su vivienda. Entre quienes testificaron estaba el psicólogo que atendía a la mujer, quien había declarado que le recetó distintos medicamentos controlados para tratar el insomnio, los cuales podían hacer que ella tuviera alucinaciones e incluso el sueño muy profundo. Otro punto expuesto por los abogados de la mujer fue que la camioneta donde Vicente fue localizado tenía las luces encendidas y la batería descargada, una situación que era compatible con el llamado síndrome del niño olvidado. Además, el padre de Roxana declaró que compartió con ella en una reunión familiar previa al incidente y aseguró que ella no se encontraba bajo los efectos del alcohol y que estaba consciente y en condiciones aptas para conducir. Ante la presentación de los nuevos elementos, el juez otorgó un receso de 4 horas para analizar las pruebas. Finalmente, la audiencia concluyó alrededor de las 2 de la madrugada del día domingo 10, y después de más de 15 horas de debates, se dictaminó que se iba a vincular a la mujer al delito de homicidio por omisión con dolor eventual. Pese a los intentos de la defensa de argumentar que ella tenía problemas de salud mental, no lograron la reclasificación del delito y no evadieron, como ya sabemos, la vinculación al proceso. Se determinó que el Ministerio Público tenía unos meses para poder complementar la investigación y que además de eso Roxana era la presunta culpable de causar la muerte de su hijo. Asimismo, el juez dijo que Roxana debía esperar en prisión preventiva. Trascendió que en el proceso judicial Roxana dijo que sus hijos eran lo más importante que tenía en la vida y que no sería capaz de hacerles daño. En el momento en que estamos haciendo este video, 11 de mayo de 2026, sigue en curso. El caso está avivando el debate sobre la omisión de cuidados y la protección infantil no solamente en México, sino en todos los países de Latinoamérica. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy, un caso muy triste, muy impactante, que aún está en investigación y que seguiremos trayendo para ustedes todos los detalles mientras vayan saliendo más y más cosas. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están,
Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.